aterrizó mi hija. Santo Dios. Ya aterrizó, dice. Muy buenas tardes a cada uno de los hermanos que se han dado cita a la casa del Señor en esta noche, Padre Celestial. Hemos alabado, hemos cantado al Señor. Ya ha vuelto el frío después de estos 2 días y un poco de abrigo natural. Bien, queridos hermanos, vamos a nuestras Biblias para continuar con la enseñanza de esta tarde y noche. Hemos tomado un versículo de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Alabado sea el Señor. Hemos titulado esta enseñanza "Porque me propuse". Como les dije anteriormente, hemos tomado las Sagradas Escrituras de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Vamos a nuestras Biblias y, como es de costumbre, por favor, síganos en las pantallas. La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entramos en oración. Padre Celestial, te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te pido por todos los miembros de esta iglesia, Padre, que no han podido venir por ciertas circunstancias, Señor. Tú lo sabes, Padre. Pero igual, Padre, intercedo por ellos, Padre, para que tu gracia, Señor, permanezca sobre ellos y sus familias, Padre. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, mi Señor amado. Dios eterno, guíanos en esta enseñanza, Padre. Ayúdanos a entender las maravillas que tú tienes para con nosotros, mi Señor amado. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Bien, queridos hermanos, esta enseñanza, aquí nos vamos a darnos cuenta, por favor, y si nos vamos al versículo anterior, 2, Primera de Corintios 2:1, dice la palabra, dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dice. Aquí Pablo, queridos hermanos, está pidiendo una disculpa, dice, que el apóstol Pablo no viene con gran sabiduría, como ese gran nombre de apóstol de Jesucristo, con excelencia. Él dice, yo no estudié la palabra, yo no estudio ninguna otra situación que nada tenga que ver a Cristo, para satisfacer curiosidades con sutilezas, intenciones retóricas o filosóficas. En esto da la razón, porque él dice, me propuse, dice nuestro texto más. Me propuse quiere decir, tomé la decisión, queridos hermanos. Y es ahora cuando nosotros tenemos que no andar dubitando en 2 pasos. Hemos tomado la decisión de saber de Cristo y a este crucificado. Hemos venido a esta casa de oración, a esta casa donde alabamos al Señor con este propósito en nuestro corazón, dice, porque me propuse no saber nada entre vosotros, excepto, dice, hay una cosa solo hay que hemos venido a saber: Cristo crucificado. Decidí no saberlo, dice. También es una decisión. O sea que nosotros tenemos que tener decisiones positivas y decisiones que nos hacen daño, y decisiones
queridos hermanos, como lo hizo el hermano Pablo en sencillez. Él dice, no he venido con excelencia, sino he venido en humildad de corazón, dice el hermano, dice. El significado que no es que simplemente despreciaba todos los demás estudios y conocimientos, pero solo en la medida en que compitan o se opongan al estudio y el conocimiento de Jesucristo, queridos hermanos. Porque el que tiene el poco conocimiento del Señor está listo como un soldado de Dios a defender el Evangelio de Cristo, queridos hermanos. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos cuando venimos a la iglesia, queridos hermanos. Y ahora, queridos hermanos, muchas veces el enemigo trata de molestarnos, y hoy, queridos hermanos, vamos a ver qué está pasando ahorita con esta enseñanza, queridos hermanos. Ahí está, se nos fue de la pantalla. Esto pasa en las mejores familias. Es que todos los demás conocimientos, continuando, queridos hermanos, por provechosos y agradables que sean, no son dignos ni siquiera de ser nombrados, ni mezclados con el conocimiento de Cristo. Nada tiene que ver la oscuridad con la luz, queridos hermanos. En primer lugar, sin hacer nociones vanas que afectan a oídos imprudentes, porque hay personas que toman la palabra del Señor y la confunden y la tuercen, queridos hermanos. Más bien, Pablo quiere traspasar el corazón y convencer a la conciencia de lo puro y agradable que es la palabra de Dios. Este es el alcance de las palabras de Pablo cuando se acerca hacia los hermanos en Corintios. Cristo será el centro hacia el cual se trazarán todas las líneas del ministerio del apóstol Pablo. La predicación y el descubrimiento de Jesucristo, lo más dulce y agradable, digno de nuestro tiempo y estudio, queridos hermanos. Esto es todo, es lo que debemos adelantar siempre ante sobre todas las cosas, con una cierta curiosidad como los niños. Un niño cuando quiere ver algo está deseoso de saber y todo les llama la atención. ¿Por qué? Porque está experimentando su primera vez. Asimismo, nosotros los cristianos tenemos que experimentar y pedirle al Señor si ya pasamos ese primer amor, esas primeras ganas de conocerle al Señor en su cabalidad, queridos hermanos. En segundo lugar, tenemos aquí ese respeto o consideración especial hacia Cristo crucificado. Y más bien porque este es el medio, él obviará el perjuicio vulgar levantado contra la causa de Cristo en la cruz. Si miramos en 1 Corintios, capítulo 1, 23 y 24, por favor. 1 Corintios 1, 23 y 24 dice su palabra: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Quién es la iglesia, hermano? En iglesia. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero sin embargo Pablo se paraba a hablar con denuedo la palabra de Dios para los escogidos o llamados, queridos hermanos. Miren el versículo 24, dice: más para los llamados. Ahí estamos nosotros, la iglesia de Cristo, queridos hermanos. Así los judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios, queridos hermanos. Esas son para nosotros grandes dádivas de Dios por su misericordia, pero tenemos que apoderarnos de esa palabra,
ningún otro tema. Su concentración y enseñanza en su ministerio era Cristo crucificado, queridos hermanos. Y cuán valiosa es esta doctrina para la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la responsabilidad que el cristiano verdadero tiene que tener en entender estas doctrinas básicas del cristianismo? Bases fundamentales para la edificación de la iglesia, queridos hermanos. Es que no hay otra doctrina excelente en sí misma, ni más necesaria de ser predicada y estudiada que la doctrina de Jesús, la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y dice su palabra, dice Filipenses 3:8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Qué dice el hermano Pablo? Que todas las cosas que él tenía los estima como pérdida, no le importaba, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El conocimiento, ahí viene una nueva palabra, el conocer, el enterarse qué es lo que hay en el fondo, qué quiere decir el conocimiento nato de lo que es Cristo Jesús, mi Señor, dice en su palabra. No conforme con Cristo Jesús, dice mi Señor, una apoderación que tiene el apóstol Pablo en su corazón. ¿Cómo lo quisiera, queridos hermanos, que en la iglesia se refirieran así a nuestro Dios crucificado? Mi Señor y Salvador, Santo Dios, por amor del cual, dice, por amor del cual, o sea, lo que yo estoy dando a ustedes, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, Santo Dios. Todo lo que me rodea yo lo he hecho al carro de la basura, y lo único que me interesa es Cristo en mi vida, Cristo en mí, Cristo en esta iglesia, Santo Dios. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, queridos hermanos. No lo digo yo. Miren Colosenses capítulo 2, versículo 3. Dice en Colosenses 2, 3, dice: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, queridos hermanos. A eso es lo que he querido traerles, a ese conocimiento de amar a nuestro Dios y de conocer las cosas que están en Él escondidas, queridos hermanos. Pablo, en su experiencia cristológica en el camino a Damasco, quedó tan afectado, recordarán, cuando él se hizo cristiano, por la gloria del sol, esa brillantez que él pudo ver, queridos hermanos, que pensó que había nacido solo para contemplarlo. Mucho más debería un cristiano juzgar, queridos hermanos, habiendo nacido de nuevo, cuando habiendo recibido las aguas del bautismo y salido hacia adelante en una nueva vida, con un hombre nuevo, queridos hermanos, con ropas limpias, ropas blancas, queridos hermanos. Contemplar y deleitarse en la gloria del Señor Jesús. Sin Pablo solo con ver la brillantez del sol cuando le cegó Cristo, pero aún cuando nosotros por fe recibimos a Cristo nuestro Señor. El conocimiento de Jesucristo, déjeme decirlo, querido hermano, es la médula y el núcleo de todas las escrituras, el alcance y el centro de todas las revelaciones divinas que usted puede tener. Ambos testamentos se encuentran en Cristo. Cuando digo testamentos, me estoy refiriendo al Antiguo y al Nuevo Testamento. La ley ceremonial, queridos hermanos, está llena de Cristo, y todo el Evangelio
Jesucristo, queridos hermanos. O sea que la Biblia abraza a Jesucristo y a este crucificado. Es el objetivo principal y excelente en la epístola de Hebreos. Yo le invito, querido hermano, para que estudie, es una de mis preferidas, las epístolas de los Hebreos, queridos hermanos. Descubrir por qué podemos llamar a esa epístola la dulce armonía de ambos testamentos. Esto demuestra la indescriptible excelencia de esta doctrina, cuyo conocimiento debe ser una llave para desbloquear la mayor parte de lo sagrado de las Escrituras. Cuando usted dice, se ha propuesto, como es el título de esta enseñanza, desempolvar, querido hermano, las Sagradas Escrituras a través de la lectura de la Biblia, usted va llenándose del conocimiento, que es lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. El conocimiento de Jesucristo como una pista te lleva a través de todo el laberinto de las Escrituras. El conocimiento de Cristo es un conocimiento fundamental para todas las gracias, deberes, comodidades que te incluyen a ti la felicidad y la paz dada por Él. Es fundamental para todas las gracias. Todos comienzan en el conocimiento. Escuchen Colosenses capítulo 3 versículo 10. Dice la palabra, dice: y de vestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? Nuestro Padre Celestial. ¿A quién nos parecemos? A su imagen. Del que no lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. O sea que vamos de nivel en nivel hasta llegar a ese conocimiento pleno. Así la nueva creación comienza en la luz. La apertura de los ojos es la primera obra del Espíritu Santo. Y como los comienzos de la gracia, de modo que todas las mejoras posteriores dependen de este conocimiento cada vez mayor, queridos hermanos. O sea que vamos de nivel en nivel, queridos hermanos. Veamos en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Un versículo interesante, queridos hermanos. Antes bien, dice, crecer en la gracia, mire, y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo le interesa que nosotros nos involucremos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? A Él sea la gloria, honra y hasta en el día de la eternidad. Amén, dice ahí. Mira cómo estos dos, dice, la gracia y el conocimiento mantienen el mismo ritmo en el alma de un cristiano, queridos hermanos. En la medida en que uno aumenta, el otro aumenta en consecuencia. Es como un accionar de dos bolas, queridos hermanos. Una choca a la otra y la otra persigue su camino y alcanza los ideales por los cuales han sido creados por la gracia y misericordia de Dios, para ayudarnos en la edificación, queridos hermanos. El conocimiento de Cristo es fundamental para los deberes, así como la gracia de todos los cristianos. Se basan en todos en el conocimiento de Cristo. Todo el meollo del asunto cristiano, del Evangelio, es el conocimiento de Cristo. La fe depende tanto de su conocimiento que es denominada por él en Isaías 53:11. Veamos en Isaías 53:11, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Se da cuenta de quién está hablando? De Cristo.
crucificado. Y por lo tanto en Juan 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve, mire, el que mira, el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, queridos hermanos. O sea, ver y creer se hacen la misma cosa, queridos hermanos. Es una sola acción que nos dignifica para ser acreedores del conocimiento de Dios. El cristiano verdadero, queridos hermanos, nunca puede prescindir o eliminar o quitar o reemplazar el conocimiento de Cristo, porque Él es el autor de esa esperanza. En Colosenses 1:5 dice, mire lo que dice en Colosenses 1:15, porque Él es el autor de esa esperanza. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vivíamos antes? ¿Qué hacíamos antes en nuestras vidas antes de conocer a Cristo? Les invito a que vayamos a Efesios 2:12, queridos hermanos, para que vean lo que usted hacía cuando usted no conocía a Cristo. Dice Efesios 2:12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas. ¿Qué dice ahí esa palabra especial? Dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así éramos de malvados. Cuando no tenemos a Cristo no tenemos ley. Somos perversos, queridos hermanos. Continuemos. Él es también el objeto. En Hebreos 6:19 dice su palabra, dice: el cual le tenemos como segura y firme ancla del alma. Él es el objeto, Él es nuestra ancla. ¿Qué hace una ancla en una embarcación, queridos hermanos? No le deja moverse a la deriva, no puede irse ni a derecha ni a izquierda, no se aleja de donde le plantaron. Y así es nuestro Cristo, no nos deja movernos a ninguna parte, siempre nos tendrá esa cobertura plena a cada cristiano verdadero, queridos hermanos. Su trabajo preliminar y apoyo también. Él hace un trabajo. Miren Colosenses 1:27 dice. En Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria. Él quiso, no es obligado, Él es dadivoso, misericordioso. Él quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, o sea, nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Qué es Cristo en vosotros? Mire, ahí viene esta palabra hermosa: la esperanza de la gloria, de gloria. Los hombres, queridos hermanos, no deben hablar de Dios sin luz. La verdadera manera de conversar y disfrutar de Dios en la oración es cuando Él ve en Él a través de un mediador. Tenemos que tener presente que nuestro Cristo Redentor es nuestro mediador. Tanto consuelo y verdadera excelencia hay en ello y nada más, queridos hermanos. Entonces, cuán indispensable es el conocimiento de Cristo para todos los que se dirigen a Dios en cualquier deber. Pregúntate ahí tú mismo: ¿cuándo vas a orar? ¿Cómo vas a orar si no conoces de Él? ¿Qué vas a decir? Que te haga millonario nada más, que te dé vida y salud. Lo que puedes pedir, haciéndote nada más un pedigüeño
¿Y qué hay para dar? Nada. Estás vacío. Es fundamental, queridos hermanos, para todas las comunidades de los creyentes, es indispensable los arroyos de esta fuente. Jesucristo es el objeto mismo del gozo del creyente. Miremos en Filipenses capítulo 3:3. Dice su palabra en Filipenses 3:3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Gloriarse en Cristo Jesús. Nuestro regocijo es Cristo Jesús. Quitar el conocimiento de Cristo, y un cristiano es una criatura que se volverá más triste y melancólica de este mundo. Porque el que conoce a Cristo y se aleja de Él es la persona más miserable en la tierra. Porque Él sabe en el fondo de su corazón que es un miserable. De nuevo dejemos que Cristo se manifieste y lance los rayos de su luz en sus almas. Les hará besar las estacas, cantar en llamas y silenciará sus gemidos en los dolores de muerte. Eso sintieron los hombres que dieron su vida por Cristo, como un hombre que tiene su mirada en el invisible. Gloria a Dios, santo es el Señor. Por último, este conocimiento es fundamental para la felicidad eterna de las almas. Así como no podemos cumplir con ningún deber, ni disfrutar de ningún consuelo, tampoco podemos ser salvos sin Él, queridos hermanos. Y esto es importante que la Iglesia entienda. En Juan 17:3, Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Santo Dios. Y si conocer a Cristo es vida eterna, escuche bien, querido hermano, y si conocer a Cristo es vida eterna, entonces es condenación eterna ignorar a Cristo. Así como Cristo es la puerta que abre los cielos, así el conocimiento de Él es la llave que abre a Cristo. Si tú conoces de Cristo, tienes esas puertas abiertas a entrar juntamente con Cristo, querido hermano. Pero en su misericordia, déjeme decirle, agradó a Dios salvar a los faltos de sabiduría. O sea que tenemos una oportunidad. Mire la gracia de Dios como es de grande. Mire la gracia e intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, para que usted entienda la gracia poderosa de Dios. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación, queridos hermanos. ¿Se da cuenta, querido hermano? Así veis cuán fundamental es el conocimiento de Cristo, esencialmente necesario para todas las gracias, deberes y consuelos y felicidad de las almas. El conocimiento de Cristo es profundo y amplio. Todas las demás ciencias no son más que sombras. Este es un océano sin límites, sin fondos. Sí, es infinita la gracia de Él, queridos hermanos. Ninguna criatura tiene una línea lo suficientemente larga como para sondear su profundidad. En Efesios 3:14 hay un versículo especial, dice: por esta
esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire el sentimiento del hermano Pablo, dice, porque él podía entender este conocimiento que necesitamos de Cristo. Y cuando alcanzamos ese conocimiento, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo que Pablo, espero yo. Por causa, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Santo Dios. ¿Para qué? Miremos en Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre, Santo de Israel. El estudio de Jesucristo es el tema más noble en el que jamás se haya dedicado un alma, queridos hermanos. Aquellos que devanan y se torturan el cerebro en otros estudios, como los niños se cansan a un nivel bajo de juego. ¿Han visto a un niño juega un ratito con ahínco y después se cansó y ahí dejó botando todos sus juguetes? Así son los que se deleitan y torturan su cerebro con sus estudios. Los ángeles estudian esta doctrina y se inclinan para mirar este profundo abismo, que son las verdades cubiertas en Cristo, sino los mismos secretos que desde la eternidad yacía escondido en el seno de Dios. Las cosas que el Señor tenía escondidos para su creación. Miremos en Efesios 3, 8 y 9. Dice, Efesios capítulo 3, versículos 8 y 9 dice, para que veamos la eternidad yacía escondida en el seno de Dios. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño, refiriéndose a Pablo. De todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo, y de alcanzar a todos los cuales sea la dispensación del misterio. Ahí viene esta palabra, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Mire la revelación que tiene Pablo, el apóstol Pablo, dice, del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El corazón está abierto a los hombres en Cristo. Mire en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto hace que el Evangelio sea una dispensación tan gloriosa, queridos hermanos, porque Cristo es tan gloriosamente revelado nuevamente en Él. Por eso vamos a leer de nuevo Efesios 3:9, porque es importante, dice, y de alcanzar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Y el estudio de Cristo en el Evangelio imprime tal gloria celestial en un alma contemplativa, en un alma que se entrega al Señor. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 18 al 19 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud
de Dios. Todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, queridos hermanos. Y entrando en la conclusión, por último, queridos hermanos, permítanme encerrar esto con una doble precaución, podríamos decir. Uno, para nosotros mismos, quienes por nuestro llamamiento y profesiones somos ministros de Cristo. Otro, a los que se sienten bajo la doctrina de Cristo a diario. Primero, si esta doctrina es la doctrina más excelente, necesaria, fundamental, profunda y noble y cómoda, entonces mirad que mientras estudiamos para ser exactos en otras cosas, no seamos encontrados, cuidado queridos hermanos, ignorantes en esto, las esenciales doctrinas de Cristo. ¿Sabéis que es deshonroso o vergonzoso, según el sufragio común del mundo civilizado, que cualquier hombre desconozca con su propia vocación o no atender los asuntos propios de la misma? Es nuestro llamado como amigos del esposo, cortejar y ganar almas para Cristo, presentarlo al pueblo como Cristo crucificado, según ellos. En Gálatas 3:1 hay una advertencia y la amonestación que viene dice en Gálatas 3:1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, queridos hermanos? Presentado en todas sus atractivas excelencias para que todas las mentiras sean arrebatadas por su belleza y encantadas entre sus brazos, queridos hermanos, por el amor. También debemos ser capaces de defender las verdades de Cristo contra los herejes, inculcar su conocimiento a los ignorantes, responder a los casos de escrúpulos de los pobres cristianos que dudan, porque hay cristianos que vienen a la iglesia diariamente, pero no entienden muchas cosas. ¿Cómo poder ser convincentes para muchos de nosotros que a menudo estamos demasiado enamorados de un empleo? O peor, que el que dice que detesta ese trabajo, queridos hermanos, o que el conocimiento de Cristo habite ricamente en nosotros. En segundo lugar, veamos que nuestro conocimiento de Cristo no sea un conocimiento impotente, estéril y no práctico, queridos hermanos, o que su paso de remar entendimiento a nuestros labios podría poderosamente permitirse endulzarse y arrasa nuestros corazones. Recuerden, hermanos, que un llamamiento santo nunca salvó a cualquier hombre sin un corazón santo. Si solo nuestras lenguas son santificadas, todo nuestro hombre debe ser condenado. Nosotros y nuestro pueblo debemos ser juzgados. Tomen en cuenta lo que estoy diciendo, querido hermano. Vamos a ser juzgados por el mismo evangelio, estar ante el mismo tribunal y ser sentenciados en los mismos términos y tratados con tanta severidad como cualquier otro hombre. No podemos pensar en ser salvados por nuestro clero o sacerdocio en la iglesia o tener un punto predominante en la iglesia, peor aún por nuestra apariencia, querido hermano.
cuenta, y asimismo para un cristiano, recordando el día de la cuenta, está cerca, queridos hermanos. Recuerda, os ruego, las relaciones en las que hoy encontráis cada uno de nosotros, queridos hermanos, y las obligaciones, vuestro tiempo, vuestros dones no son vuestros, sino de Dios. Aplicarlos para engrandecer la grey de Dios. Recuerden las necesidades urgentes de las almas que perecen por falta de Cristo. Al pueblo que se sienta bajo la doctrina de Cristo, cada día que la luz de su conocimiento brille alrededor de ellos. Ante todo, tengan cuidado de no rechazar ni despreciar esa luz. Este puede hacerse de dos maneras. Primero, cuando se desprecian los medios del conocimiento por escasas y bajas valoraciones de este. Si así rechaza el conocimiento, Dios te rechazará por ello. Miren en Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, pastor e iglesia fueron despreciados. ¿Se da cuenta, hermano? Es un despreciado. Segundo, el conocimiento es el don más rico que Cristo jamás haya dado a la iglesia. El menospreciar este conocimiento, querido hermano, créamelo, es un pecado atrevido que vuela más alto de lo que tú crees. Mira en Lucas capítulo 10, versículo 16. Lucas capítulo 10, versículo 16 dice: el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. El que a mí me desprecia, desprecia al que me envió. ¿Se da cuenta? Santo Dios, Dios nos libre de este pecado. Cristianos, queridos hermanos y hermanas de Cristo, a vuestro trabajo, no dejéis que vuestra vela se apague. Recuerde, querido hermano, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Póngase de pie, hermano. Padre Celestial, te damos gracias a ti, Señor. Gracias, Padre, por permitirme enseñar esta enseñanza, Padre. Gracias, Señor, Padre, por tu misericordia bendita, Padre. Primero obra en mí, Señor, y después con todos los miembros de la iglesia, Padre, con todos tus hijos que amas, Señor, por nuestras hijas, Señor, por nuestros familiares, mi hermano Ramiro, mi hermano Mario, Padre. Pongo en tus preciosas manos, Señor, a cada uno de ellos, Padre, a Luis Mario, Padre, a José, su hermano, y otros hermanos, Padre, que han pedido sus oraciones. Los pongo en tus preciosas manos, Señor. Tú conoces, Señor. Ayúdanos. Sujétanos, Padre. No nos sueltes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor.